Cuando nosotros conocemos el carácter de Dios, la persona de Dios, eso infunde aliento, eso infunde seguridad y eso infunde esperanza a nuestro clamor delante de Él. Pero algo más. Notemos en segundo lugar la precisión del clamor de esta mujer. Dice en la parte final del versículo 22, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. No había mucho que explicar ni entrar en los detalles de su enfermedad, porque Jesús lo conoce todo. Ella va de manera directa a decirle, esto es lo que pasa, esto es lo que quiero, y le presenta una oración clara y directa. Mi hija está gravemente enferma. ¡Wow! ¡Qué sorpresa!, ¿verdad? Y es una sorpresa porque no es solo el hecho que ella le dice que mi hija está gravemente enferma. Fíjense lo que ella dice. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¡Wow! Esta mujer entiende la naturaleza espiritual de lo que le está pasando a su hija. Los ataques del enemigo. Mayor aún, ella entiende que Jesús como el Señor, como el Hijo de David, como el Mesías prometido, tiene el poder sobre las potestades de las tinieblas. ¡Ja, ja! Jesús tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Y esta mujer gentil entiende esto. Y es interesante porque a lo largo, como mencioné hace un momento, del recuento de los evangelios, sus discípulos jamás han hecho semejante declaraciones. Más adelante, en el capítulo 16, versículo 16, que Pedro va a decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, ya antes una gentil lo había declarado, lo había reconocido. Esta mujer sabía quién era Jesús. Lo que dijo es impresionante. Sin embargo, sucede algo que pudiera parecernos inusual. Dice el versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Wow. ¿Se pueden imaginar ustedes con la urgencia de la hora? Y con la urgencia que en otras ocasiones ustedes han tenido, que todas hemos tenido, de alguna necesidad apremiante. Y vamos delante de la presencia del Señor solo para escuchar silencio, como dice aquella canción de Lily Goodman. A veces solo tu silencio escuché. Y dice aquí que Jesús guardó silencio. No pronunció palabra. Sí, mis hermanas, porque en muchas ocasiones Jesús guarda silencio. Pareciera no contestar. Es más, a veces nosotras en nuestra mala comprensión del carácter de Dios, le atribuimos a que no le interesa nuestra vida o nuestra causa a Dios. Y no es así, como iremos viendo más adelante en el pasaje. ¿Y qué más dice? Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, oigan bien, les rogaron los discípulos a Jesús, despídela, pues da voces tras nosotros. Oh, bendito Dios, estos discípulos que parece que nunca acababan de entender nada, se acercan a Jesús y tratan de persuadirlo. Señor, esta mujer está interrumpiendo nuestro retiro. Lo que está haciendo muchísima bulla detrás de nosotros. Deshazte de ella. Despídela, que se vaya. Vinimos a descansar. Qué pena cuando nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo. Y como dice aquella canción, cuando Dios está en silencio, no es porque no está ignorando, es porque Él está trabajando. No trabajando Él como si Él tuviera algo que hacer, sino trabajando en nosotros. Está descubriendo muchas cosas a nuestro alrededor y en nuestra vida. Sobre todo nos está retando a un nivel mayor de fe. Jesús no le respondió nada. No le dice nada. ¿Se imaginan ustedes?
cuando nosotros lo único que queremos es que Jesús responda de inmediato a nuestra oración. Bueno, pero ya hemos dicho, y la palabra nos enseña, que nuestro Dios no es un Padre indolente, todo lo contrario. Él conoce todas las cosas y Él es el que escudriña la mente y el corazón. Pero Él la está retando, como le está restando a ustedes en esta hora, como nos ha retado a cada una de nosotras en nuestra vida personal en el pasado, a una fe y testimonio mayor. ¿Y qué hace esta mujer? Bueno, Él le dice en el versículo 24, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, mis bendiciones son para mi pueblo. Tú no eres parte de mi pueblo. Las bendiciones son parte de las bendiciones de Dios para el pueblo suyo. Y eso es una realidad, definitivamente, ¿verdad? Pero ¿qué hace ella? ¿Se rinde y se va para su casa? ¿Se desanima al ver la infancia espiritual de los discípulos? Porque ellos sí actuaron de manera indolente y demostraron la infancia espiritual que había en sus vidas. ¿Cómo es que ellos no saben que este es Dios, que este es el Mesías, que Él tiene misericordia y presta, que yo tengo una necesidad y ellos lo único que están interesados en que irse a su retiro, que me dejen y que siguen hacia adelante? Dice el versículo 25, entonces ella vino y se postró ante Él diciendo, Señor, socórreme. Esta mujer no se iba a dar por vencida fácilmente. Ella tenía una fe firme, arraigada en Él, con todo y ser gentil. ¿De dónde le viene? No sabemos. No sabemos. Pero lo cierto es que ella tenía una fe certera en Cristo y por eso le dice nuevamente, Señor, socórreme. Dice este versículo en la Nueva Traducción Viviente que ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más. Es el mismo versículo que tenemos en la Reina Valera, donde dice que ella vino y se postró ante Él. Es más explícita. Esta versión me encanta. Dice, y ella se acercó, o sea, se acercó más a Jesús. Nada de, bueno, pues está bien, déjame mantener distancia, me voy. No, no, no. Ella se acerca aún más y le adora y le rogó una vez más. Qué interesante la actitud de esta mujer. ¿Es esa nuestra actitud? ¿Nos caracteriza una actitud así a ti y a mí delante de Dios? Y fíjense lo inesperado. Cualquiera pensaría que siendo un Dios de amplia misericordia diría, está bien. Sin embargo, fíjense las palabras tan fuertes que Él le dice. Responde en versículo 26, respondiendo Él, o sea Jesús, le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Bueno, yo creo que quizás yo me hubiera desanimado ya y yo me hubiera ido con el rabo entre las patas, como dicen por ahí. Porque no solo que me lo está negando, es como una especie de bochorno, ¿verdad? Él le reitera de la manera más cruda. Estaba leyendo algunos comentarios y muchos dicen que otros tratan de suavizar esto al decir que no se refiere a perro en una manera mal, sino como aquel que tiene una mascota. Antes no había mascota como la que nosotros tenemos hoy, no era así, eran perros realengos, ¿verdad? Y él le reitera de una manera cruda que no hay lugar para ella en la mesa suya, que solo hay lugar en la mesa y pan para sus ovejas. Wow. Él está diciendo, yo soy el pastor de las ovejas y tú no eres oveja. Y lo que es peor, pero a la vez también mejor, ella le responde, sí, Señor. O sea, ella reconoce que es parte de los perrillos, que no es parte de su pueblo. Interesante. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen
de la mesa de sus amos. ¡Wow! Y esta es una tremenda declaración lo que esta mujer dice aquí. Vamos a ver si la podemos ver un poquito más de cerca. Lo primero que me resulta interesante de la respuesta de ella es que ella haya entendido a Jesús, porque él está hablando en clave, en parábola. Él le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, esta mujer entendió que el pan se refiere a las bendiciones de Dios. Y que los hijos se refiere a los judíos. O sea, no está bien tomar las bendiciones de los hijos de Dios, no está bien tomar las bendiciones de los judíos, en este caso de ella, y echarlo y dárselo a los gentiles. Porque hasta ese momento solo había sido enviado a predicarle a la casa de Israel. Pero nosotras sabemos que la historia redentora es progresiva, cosa que vamos a ver un poco más adelante. Entonces no está bien, él está diciendo que yo te dé las bendiciones de los hijos a aquellos que no lo son. Pero ¿qué es lo impresionante de esta mujer? Fíjense, ella le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta mujer está dispuesta a aceptar las migajas de Jesús, las migajas de Dios. Y me viene a la mente las palabras del hijo pródigo cuando le dijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Lo importante es estar en tu casa, no importa la posición, no importa el oficio, lo que haga, lo importante es estar contigo. Esta mujer le dice, sí, es cierto, yo soy una perrilla, yo no soy de tu pueblo, yo no merezco las bendiciones que tú tienes reservada para tu pueblo, para tus hijos. Yo soy insignificante en tu reino, pero ¿saben qué? Aún las migajas insignificantes del reino son infinitamente superiores a lo mejor que yo tengo en el mundo. ¿Cuándo vamos a entender eso? Que las migajas, por así decirlo, del reino de Dios, de la vida cristiana, son infinitamente superiores a cualquier cosa que nosotros estimemos como bueno en el mundo. ¿O no lo tenía el apóstol Pablo todo por basura después que vino al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Su pedigrí, ¿verdad? Su currículum, su conocimiento, su competencia personal, educado a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Judío de judíos, guardador de la ley, irreprensible, ¿verdad? Sin embargo, al venir al conocimiento de Cristo y probar las delicias que hay a su diestra, entendió que aún lo mejor del mundo es peor que las migajas del reino de los cielos, del reino de Dios. Alabado sea su nombre. Ella le dice, tú eres el Señor, tú eres el Hijo de David, tú eres el Mesías prometido y como tal tú tienes la autoridad. Tú puedes reconsiderar mi caso, mi posición y mi necesidad mayor. Yo te necesito más que nada a ti. ¡Ah! ¿Y cómo lo sé? Bueno, fíjense lo que dice el versículo, la parte final del versículo 27. Dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen ¿de dónde? De la mesa de sus amos. ¡Ah! De la mesa de sus amos. Si tú eres Dios y tú tienes el poder porque lo tienes, tú me puedes incluir, así sea dándome las migajas. Tú puedes reconsiderar mi caso. Yo te necesito. Esta mujer se humilla, no dice, no, sí, yo soy cananea, pero mi vida no es tan mala. Yo voy y adoro a mis dioses, o yo hace mucho que no los adoro. Yo hago esto, yo hago aquello, atribuyéndose algún crédito o mérito
a su persona y dice, sí, ciertamente. Tú tienes toda la razón porque Dios es verdad. Ella entiende su condición destituida de todo mérito, de toda competencia personal para acercarse a Jesús. Sí, yo no tengo. Yo me estoy acercando a ti en calidad de misericordia, en la calidad de quien tú eres, que tú eres el Mesías, que tú eres el Hijo de David, que tú eres el Señor, que yo te reconozco como mi Señor. Se lo reitera 3 veces. En esa calidad es que yo me acerco a ti para que tú tengas misericordia de mí, para que tú atiendas mi caso, para que tú des respuesta a mi oración. No me importa hacer una perrilla con tal de que tú seas mi Señor, con tal de que tú seas mi amo. Y dice el versículo 28. Entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. Y cuando dice grande es tu fe, no se refiere al tamaño de la fe, porque recuerden, él ha dicho que lo único que se necesita es fe del tamaño de un grano de mostaza. No se refiere al tamaño de su fe, se refiere a la calidad de su fe. Se refiere a la calidad de su fe. Por ejemplo, pudiéramos leerlo, oh mujer, excepcional es tu fe. Ella tenía una fe excepcional en el Hijo de David. Ella tenía una fe excepcional en el Mesías prometido. ¿De dónde le vino? No sabemos, pero lo cierto es que la tenía. Ella tenía una fe excepcional en la persona de Jesús. ¡Qué maravilloso! Su fe estaba cargada de convicción, porque el objeto de su fe, de su oración era el correcto, era el Hijo de David. No eran sus méritos, no era lo que ella había hecho o dejado de hacer como gentil. No, ya no adoro esos dioses, ya no los sigo. Hace mucho que me di cuenta que no eran los dioses verdaderos. No, 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 no. Ella no se acerca basada en sus propios méritos. El objeto de su fe es el correcto. Es él. Es Jesús, el Hijo de David, el Mesías prometido, a quien ella le estaba dando bienvenida a su vida. Interesante, ¿verdad? Una fe cargada de convicción, una fe cargada de conocimiento teológico acerca de quién era Jesús. Ella sabía quién él era. Oh, hermanas, saber quién es Dios, el Dios al que nosotros servimos, hace una diferencia del cielo a la tierra en la calidad de nuestra vida cristiana. Cuando nosotros entendemos, cuando procesamos y entendemos quién es Dios realmente, nuestra vida es otra. Nuestra vida ya no se centra en mí. Mi vida ya no se centra en lo que yo pueda hacer, en mis intereses, se centra en Él. Porque no podemos comprender el carácter de Dios sin caer postrada delante de Él como cayó esta mujer. Dice más arriba, cuando dice que se postró, déjenme encontrar el versículo. Versículo 25, que ella vino y se postró delante de él. Se arrodilló en cuerpo y espíritu. Se arrodilló de actitud. ¿Ves que hay algo que un refrán que dice, puedes llevar al caballo a tomar agua, al establo, pero no puede hacerlo tomar agua? Bueno, esta mujer se quebrantó. Esta mujer se sometió al señorío de Jesús. Esta mujer se echó a sus pies de espíritu y corporal también, ¿verdad? Porque ella sabía delante de quién ella estaba. Y eso es determinante en tu vida y la mía, mi hermana. Conocer quién es Jesús, el Hijo de David. Esta mujer nos enseña que una fe grande o excepcional se manifiesta en tiempos de grande
necesidad. Por eso vienen las necesidades, para purificar nuestra fe, como decía una hermana orando, para purificar nuestra fe como el oro, para conocer en un mayor grado la magnitud de nuestro Dios, para demostrar la calidad de la fe que tú y yo tenemos. ¿En dónde está nuestra fe? ¿Verdad? Una fe excepcional entiende que no merece nada y que nos acercamos a Jesús basado en sus méritos. Una fe excepcional entiende que no merece nada, pero se aferra a la gracia y a la misericordia de Dios. Buena cosa la que aferrarnos, porque si nos vamos a aferrar a nuestros méritos y a nuestras obras, tenemos un serio problema. No vamos a encontrar respuesta favorable a nuestras oraciones. ¿Qué más nos enseña esta mujer? Que una fe grande, aunque se quebranta y gime, se derrama delante de Dios y persevera insistentemente en oración. No desmaya. Orad sin cesar. Y eso hizo esta mujer. No, imagínate, yo tengo al Mesías prometido delante de mí. ¿Cómo? Que yo lo voy a dejar que se vaya. Que él no me va a contestar mi oración. No, pero espérate, eso no es así. No, él se irá, pero después que él me atienda, después que él y yo estemos de ahí, de tú a tú, y yo pueda abrazarle y que él conozca de mi fe. Ahora, claro, no era que Jesús no sabía. Jesús le está dando una demostración a los discípulos del avance de su plan de redención. Tomen en cuenta que mientras los discípulos quieren que esta mujer se vaya, que Jesús la despida, ella no es la que está en territorio de ellos. Ellos vinieron al territorio de ella. Ellos están en la casa de ella. Ellos son los que están en tierra gentil. Y Jesús fue allí con el pretexto de descansar. Pero sabemos que todo lo que Dios hace es intencional. Él fue allí porque después de lidiar con los escribas y fariseos, con el mismo Herodes que se había enterado de la fama, dice el capítulo 14, versículo 1, que había tenido Jesús, el mismo que había matado a Juan el Bautista, él tenía que demostrarle a estos discípulos el seguimiento de su plan de redención, la grande misericordia que él tenía. Así que los lleva a la región o a la tierra de Tiro y de Sidón con la supuesta excusa de descansar, pero era para darle una lección a sus discípulos, para darle testimonio, por un lado, a los gentiles, por medio de esta mujer, de la gracia y misericordia de él, de la gracia y misericordia de Dios. Por otro lado, para darle testimonio a sus discípulos de una fe cual no existía ni en su tierra, entre su pueblo, la fe que tenía esta mujer. Admirable, ¿verdad? Para mostrarle a sus discípulos la inclusión de los gentiles en su plan de redención que sigue avanzando y que luego él le da el anticipo al decirle en Mateo y encargarle la misión de ir por todo el mundo a predicar el evangelio a todas las personas, a todas las naciones. El evangelio se abre más allá de los judíos a todo aquel que está sediento de Cristo y que lo acepta como su Salvador. Así que vemos que Dios utiliza la fe de esta mujer en él para retarla a una fe mayor, para mostrarle a sus discípulos la fe de una gentil, cómo luce una fe verdadera en la persona de Dios, para mostrarnos a que debemos de orar insistentemente, esperando en la voluntad de Dios. Y que bien hacemos, a pesar de nuestro quebranto, de nuestro gemir, de nuestro clamor, ir delante de él, porque de él viene, como dijo la hermana Vanessa,
el oportuno socorro. Que el Señor les ayude, mis hermanas, a través de esta prueba, a conocer al Señor mucho más de cerca, a rendirle honra y tributo en medio de su necesidad, a conocer aún más el carácter de Dios y a regocijarse aún en medio de la tribulación, sabiendo que estamos en las mejores manos, en las manos de Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga.